La historia de Sara narra la vida de una mujer que, sin buscarlo, se ve arrastrada a una cadena de crisis emocionales, pérdidas y colapsos mentales que la llevan al punto más oscuro de su existencia. No es una historia de drama superficial, sino un retrato íntimo y crudo del deterioro emocional de una persona que carga demasiado, durante demasiado tiempo, sin recibir apoyo real. Capítulo 1. Cuando el dolor se hace silencio. ¿Alguna vez has sentido que la vida te pone peso encima sin avisar? ¿Alguna vez te has despertado con esa sensación amarga de que algo va mal, aunque no sepas explicarlo? ¿Has tenido momentos en los que respiras, pero por dentro te sientes apagado, como si caminaras dentro de un túnel que nunca termina? Antes de que todo explotara, así vivía Sara, con la impresión constante de que algo la empujaba hacia abajo, aunque aparentemente todo estuviera bien desde fuera. Durante años cargó con heridas que no había elegido. Creció entre voces que la juzgaban, silencios que la ignoraban y situaciones que la obligaron a madurar demasiado rápido. Cuando era niña, pensaba que aquello era normal. Cuando se hizo adulta, entendió que había aprendido a sobrevivir, no a vivir. Sin embargo, nunca lo dijo en voz alta. Nunca pidió ayuda. Se limitó a seguir adelante con una mezcla de resignación y costumbre, como si sentir dolor fuera parte inevitable de su identidad. Un día cualquiera, en medio de una mañana gris, notó que ya no podía soportar ese nudo en el pecho que la acompañaba desde hacía meses. Se sentó en el borde de la cama y sintió que ya no le quedaban fuerzas para fingir que estaba bien. Fue un instante pequeño, casi invisible, pero suficiente para que algo dentro de ella se rompiera. Esa fractura interna fue su primer gran problema, comprender que su vida había llegado a un punto donde continuar igual la destruiría. No tenía un plan. No tenía respuestas. Solo tenía un cansancio profundo, más mental que físico, que le decía sin palabras que debía enfrentarse a algo que había evitado durante demasiado tiempo. El desarrollo de su caída comenzó con preguntas que había enterrado bajo años de rutina. ¿Por qué aceptaba menos de lo que merecía? ¿Por qué callaba cada vez que le dolían cosas que nunca confesaba? ¿Por qué soportaba relaciones que la hacían sentir sola incluso en compañía? ¿Por qué seguía repitiendo patrones que solo la lastimaban? Cada pregunta levantaba una capa nueva de memoria, momentos en los que la ignoraron cuando necesitaba apoyo, discusiones donde la hicieron sentir culpable por llorar, promesas rotas que todavía cargaba como si fueran su responsabilidad. Y no fue un recuerdo el que la hundió, sino todos juntos, uno tras otro, como si una puerta mental se hubiera abierto de repente dejando pasar una tormenta antigua. Esa tormenta la empujó hacia lo peor de sí misma, días sin querer salir de la cama, horas mirando fijamente la pared, noches enteras donde su mente no dejaba de recordarle todo lo que había fallado, todo lo que había perdido, todo lo que aún no sanaba. Sintió miedo de sí misma. Miedo de no poder levantarse. Miedo de no tener a quien llamar. Miedo de aceptar que llevaba demasiado tiempo sola, incluso cuando estaba rodeada de gente. Cuando tocó fondo, comprendió algo que nunca se había permitido pensar: no era débil. Estaba herida. Y no era lo mismo. Esa diferencia silenciosa fue el inicio de su transformación. Porque una herida puede sanar. Una herida se puede limpiar. Una herida se puede reconstruir. Pero para hacerlo debía asumir que el dolor no se arreglaría ignorándolo. Tenía que verlo de frente, aunque temblara por dentro. Su primer intento de levantarse fue mínimo. Abrió las ventanas. Respiró aire frío. Se obligó a caminar unos minutos aunque el cuerpo le pesara como piedra. No buscaba una revelación, solo quería comprobar si todavía quedaba algo en ella que respondiera. Y sí, quedaba. Algo pequeño, casi imperceptible, pero real. Una voluntad cansada, pero viva. Ese pequeño avance trajo un nuevo problema: cuando una persona empieza a moverse, los recuerdos que estaban dormidos comienzan a despertar también. Y así fue. Cada vez que intentaba entenderse, aparecían escenas viejas que había preferido olvidar. Lágrimas contenidas.
palabras que la marcaron. Situaciones donde nadie la defendió. Momentos donde debió ser cuidada y no lo fue. Cada recuerdo era como un hilo que la jalaba hacia atrás. Hubiera sido mucho más fácil cerrar el cuaderno y volver a esconderlo todo. Pero eligió lo contrario, mirarlo. Se sentó varias noches seguidas y escribió sobre lo que le dolía. No para culpar a nadie, sino para permitirse, por primera vez, reconocer lo que había vivido sin minimizarlo. Escribir le trajo una claridad inesperada. Comprendió que había pasado demasiados años responsabilizándose de cosas que no eran suyas. Había cargado culpas que pertenecían a otros. Había aceptado heridas como si fueran normales. Y en ese proceso, sin darse cuenta, había ido cediendo partes de sí misma. El desarrollo de su cambio empezó ahí, en recuperar pedazos. Pequeños, pero importantes. Como recordar que le gustaba antes de que la vida la golpeara. Como reconocer que merecía paz. Como aceptar que ya no quería seguir viviendo desde el miedo. Fue un proceso lento y lleno de retrocesos. A veces sentía que avanzaba 2 pasos y retrocedía 3. Pero incluso en los días difíciles, algo dentro de ella se mantenía firme, una intuición suave que le repetía que ese era el camino correcto, aunque doliera. La resolución de este primer ciclo llegó una tarde en la que, sin saber por qué, sintió calma. No una alegría explosiva, no una felicidad artificial, sino una calma profunda, casi nueva para ella. Se dio cuenta de que llevaba varios días sin llorar. Que su respiración era más ligera. Que podía recordar cosas dolorosas sin sentir que se rompía. Ese pequeño cambio no la transformó de inmediato, pero señaló un inicio, estaba sanando. Y con esa calma llegó una decisión importante. No iba a volver al punto donde había estado. No iba a fingir que todo estaba bien con tal de no incomodar a nadie. No iba a permitir que su pasado definiera quién era. Decidió algo simple, pero poderoso, seguir adelante, pase lo que pase. No porque supiera cómo hacerlo, sino porque, por primera vez, estaba segura de que quería vivir de verdad. Así comenzó el verdadero viaje de Sara, no como una historia perfecta ni como una victoria inmediata, sino como un acto silencioso de valentía diaria. A partir de ese momento entendió que cada pequeño avance era una forma de decirse a sí misma, aquí sigo. Aquí estoy. Y esta vez no voy a soltarme. Capítulo 2. Cuando todo se rompe a la vez. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el universo se ha puesto de acuerdo para golpearte por todos los frentes a la vez? ¿Has vivido días en los que parece que cada mensaje trae una mala noticia nueva, cada llamada duele, cada silencio pesa? ¿Te has preguntado cómo es posible que la vida se sostenga solo con un hilo, y que aún así tengas que seguir hablando, sonriendo y cumpliendo con todo como si nada estuviera pasando dentro de ti? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Sara. Primero fue una despedida que no parecía tan grave, al menos en apariencia. Una relación importante que se agrietó en silencio, a base de palabras no dichas, reproches guardados y promesas que nunca llegaron a cumplirse. Un día, sencillamente, la otra persona se fue. No hubo grandes gritos ni escenas dramáticas, solo una puerta que se cerró y la frase vacía de es lo mejor para los dos, cuando en realidad ninguno de los dos estaba preparado para asumir el vacío que dejaría esa ausencia. Después llegó el trabajo. En cuestión de semanas, el lugar donde llevaba años esforzándose se convirtió en un sitio hostil. Comentarios pasivo-agresivos, exigencias imposibles, presión disfrazada de normas de productividad. Lo que antes era rutina se transformó en una especie de examen constante en el que parecía que todo lo hacía mal. Hasta que un día le dijeron que prescindirían de ella. Fue rápido, frío, impersonal. Un correo, una reunión corta, unas pocas frases mecánicas sobre reestructuración. De repente, se quedó sin nada que le diera una mínima sensación de estabilidad. Y por si fuera poco, casi al mismo tiempo, un familiar cercano enfermó. Hospitales, pruebas, diagnósticos que nadie terminaba de explicar con claridad.
Horas sentada en una sala de espera con olor a desinfectante y miedo. Sara se sentía responsable de estar en todas partes, acompañar en el hospital, buscar trabajo, gestionar sus propias emociones rotas, seguir pagando cuentas, responder mensajes, aparentar normalidad. Por fuera parecía fuerte. Por dentro se derrumbaba. Durante esos días, el problema principal no eran solo las circunstancias externas, sino la forma en la que empezó a hablarse a sí misma. Cada fracaso aparente se convertía en una prueba de que no valía nada. Cada pérdida reforzaba la idea de que ella era la raíz de todo lo que salía mal. Empezó a repetir, casi sin darse cuenta, frases crueles contra sí misma: siempre arruinas todo, nadie se queda, no eres suficiente para que la gente te elija, no sabes mantener nada estable. Esas palabras se convirtieron en una especie de eco interno que acompañaba cada paso que daba. Pero incluso en medio de ese caos, hubo un pequeño punto de quiebre que abrió una posibilidad diferente. Una noche, agotada, incapaz de dormir, con la mente girando sin parar entre preocupaciones y miedos, se levantó y se miró al espejo del baño. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, la piel cansada, el cuerpo tenso. Se sostuvo la mirada unos segundos más de lo normal y, sin pensarlo, susurró: no puedo más sola. Fue la primera vez que lo admitió, aunque no hubiera nadie escuchando. Esa frase fue el inicio de la solución, aunque entonces no lo supiera. Al día siguiente, se obligó a hacer algo que llevaba evitando mucho tiempo: pedir ayuda. Escribió a una amiga con la que casi no hablaba desde hacía meses, no para contarle todos los detalles, sino para admitir una verdad simple: no estaba bien. Le temblaban las manos mientras escribía, como si aceptar su vulnerabilidad fuera un delito. Pero lo envió. Y esa amiga respondió. No resolvió todos sus problemas, no arregló su vida con un mensaje, pero le ofreció algo que en ese momento valía oro: presencia. Le recordó que no tenía que cargar con todo sola, que era humano hundirse, que era válido llorar y parar. A partir de ahí, la solución no llegó en forma de milagro, sino de decisiones pequeñas: aceptar una cita con un profesional para hablar de lo que sentía, permitirse descansar sin sentirse culpable, aprender a decir no cuando ya no podía más. No se arregló el trabajo, no desapareció la enfermedad de su familiar, no regresó la persona que se fue. Pero comenzó algo distinto, una forma nueva de estar consigo misma. Pasó de exigirse perfección a permitirse ser humana. ¿Alguna vez te has culpado por todo, incluso por lo que no depende de ti? ¿Has sentido que cualquier cosa que sale mal es automáticamente tu culpa, aunque en el fondo sepas que no estaba en tus manos? ¿Te has castigado por no ser capaz de soportar más dolor, como si la resistencia infinita fuera una obligación y no un límite? Sara vivió mucho tiempo atrapada en esa trampa invisible. De niña aprendió a responsabilizarse de lo que pasaba a su alrededor. Cuando alguien en casa gritaba, asumía que había hecho algo mal. Cuando veía discusiones, pensaba que debía haberse comportado mejor, haber sido más buena, más silenciosa, más perfecta. Con los años, esa programación se quedó pegada a su manera de sentir. Cada vez que la vida se complicaba, no analizaba el contexto, se atacaba a sí misma. En esta etapa de su vida, esa dinámica se intensificó. Cada problema que llegaba, cada mala noticia, reforzaba esa narrativa interna: si yo fuera distinta, esto no estaría pasando. Y así, sin darse cuenta, empezó a convertirse en su propia enemiga. Se hablaba con dureza, se exigía hasta el agotamiento, se negaba el derecho a descansar porque no había hecho suficiente. Cuanto peor se sentía, más se presionaba. Cuanto más se presionaba, más se hundía. El desarrollo de esta espiral fue brutal. Empezaron las noches en vela, mirando el techo, sintiendo un peso en el pecho que no se iba con ninguna postura. Comer dejó de ser un acto natural, o no tenía hambre, o comía compulsivamente para callar el vacío que sentía. Se distanció de personas que podían ser un apoyo porque le daba vergüenza mostrarse rota. Temía ser una carga. Temía que, si enseñaba su dolor,
la dejaran también. Hubo días en los que, al despertar, la primera idea que cruzaba su mente era, ojalá hoy no existiera. No porque quisiera hacerse daño, sino porque estaba agotada. Exhausta de fingir, de aguantar, de soportar una vida que sentía demasiado pesada para sus hombros. Esos pensamientos la asustaban, pero también la empujaron a reconocer que había llegado a un límite peligroso. La solución, una vez más, empezó de forma silenciosa. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en casa buscando unos documentos, encontró una libreta que había usado años atrás. Dentro había frases que había escrito cuando todavía soñaba con una vida diferente. Deseos, metas, pequeños recordatorios de cosas que la hacían feliz, escribir, escuchar música, caminar sin prisas, ver atardeceres, aprender cosas nuevas. Se dio cuenta de que había dejado de hacer casi todo lo que la conectaba consigo misma. No porque no tuviera tiempo, sino porque había permitido que el dolor ocupara todos los espacios. Esa libreta se convirtió en su primer recordatorio físico de quien había sido antes de tanta oscuridad. Y a partir de ahí, tomó una decisión concreta: cada día haría, aunque fuera por unos minutos, algo que la conectara con la vida y no solo con la obligación. Un paseo corto. Un rato de escritura sin juicio. Una canción que le despertara algo dentro. Un baño largo en silencio. Un momento para respirar conscientemente. Al principio le pareció ridículo. ¿De qué sirve esto cuando todo se está derrumbando?, se preguntaba. Pero con el tiempo se dio cuenta de que esas pequeñas acciones eran una forma de decirle a su mente: no eres solo dolor. También eres esto. Y, poco a poco, la culpa empezó a aflojar su agarre. No desapareció del todo, pero dejó de dictar cada una de sus decisiones. ¿Alguna vez has estado a un paso de rendirte del todo, justo antes de que algo cambiara? ¿Has tenido esa noche en la que piensas que ya no queda nada más que hacer, y sin embargo, por alguna razón que no alcanzas a entender, decides quedarte un poco más, aguantar unas horas más, un día más? Sara llegó a ese borde. Fue en una de esas noches largas en las que el silencio pesa más que cualquier ruido. Estaba sola en su habitación, con el móvil en la mano, mirando conversaciones antiguas, fotos que ahora dolían, promesas que jamás se cumplieron. Sintió que el pecho se le cerraba. Empezó a llorar sin poder detenerse, como si todo lo que había contenido durante años se hubiese roto al mismo tiempo. Pensó que no iba a poder con todo. Que era demasiado. Que había luchado demasiado tiempo y el cansancio ya no le dejaba ver salida. En ese momento límite, ocurrió algo pequeño pero decisivo. En medio del llanto, recordó una frase que alguien le había dicho una vez: no tomes decisiones definitivas en noches temporales. No sabía por qué esa frase apareció justo entonces, pero se quedó flotando en su mente. La repitió en voz baja, casi sin fuerzas. Y luego se dijo algo más: solo esta noche, no te rindas. Solo esta noche, respira. No prometió nada más. No se obligó a ser fuerte para siempre. Solo se pidió atravesar esa noche. Encendió una luz suave, puso una canción tranquila y se abrazó a sí misma, literalmente, cruzando los brazos sobre el pecho. Lloró hasta quedarse exhausta, pero no huyó de lo que sentía. Se permitió estar rota sin intentar arreglarse de inmediato. Y en ese acto, en apariencia pequeño, empezó a cambiar algo profundo. Dejó de luchar contra su dolor como si fuera un enemigo y comenzó a sostenerlo como una parte de su historia. La solución de esa tercera caída no fue un éxito repentino, ni una respuesta mágica. Fue un pacto íntimo consigo misma. Aunque hubiera días en los que no viera nada claro, iba a seguir eligiendo quedarse. Iba a seguir levantándose, aunque fuera lentamente. Iba a seguir buscando ayuda, aunque le costara. Iba a seguir recordándose, una y otra vez, que merecía algo más que solo sobrevivir. Ese pacto no borró sus problemas, pero le dio algo que nunca antes había tenido de verdad: una decisión interna firme. Y cuando una persona decide, en lo más profundo,
que quiere seguir adelante, la vida empieza, poco a poco, a abrirle caminos que antes no veía. Así, entre lágrimas, silencios, pequeñas acciones y decisiones casi invisibles, Sara atravesó el capítulo más oscuro de su historia. No como una heroína perfecta, sino como una persona real que se cae, se rompe, se cansa, pero que aún así, en el último segundo, elige quedarse un poco más. Y ese un poco más fue el espacio donde empezó a crecer una nueva forma de vivir. Capítulo 3. Cuando el mundo te arroja al suelo sin piedad. ¿Alguna vez has sentido que la vida no solo te golpea, sino que te arrastra por el suelo, una y otra vez, como si quisiera comprobar hasta qué punto puedes doblarte sin romperte del todo? ¿Alguna vez has tenido la impresión de que cada vez que intentas levantarte, aparece algo nuevo que te hunde más? ¿Has sentido ese cansancio que no tiene explicación física, ese que nace del alma, como si llevaras demasiado tiempo luchando una guerra que nadie ve? Eso fue lo que vivió Sara en esta etapa, no un golpe aislado, sino una cadena de tormentas que no le dieron ni un segundo de tregua. El primer impacto llegó de manera brutal. El familiar que llevaba días enfermo empeoró súbitamente. Los médicos hablaban rápido, como si quisieran informar sin implicarse emocionalmente. Palabras técnicas, tono neutro, pasillos fríos. Sara permanecía de pie, inmóvil, sintiendo cómo la información la atravesaba sin que pudiera procesarla. Cuando escuchó la palabra riesgo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En esas horas, casi no respiró. Enfrentó papeleo, decisiones difíciles, noches sin dormir en una silla dura, café tibio, luces demasiado blancas y un miedo que no sabía cómo contener. Por primera vez, sintió que realmente podía perderlo todo. Y justo cuando pensó que era imposible que algo más saliera mal, ocurrió. Una mañana, al volver a casa desde el hospital, encontró una carta en el buzón. Notificación de desalojo. Problemas administrativos, errores ajenos, normas absurdas que no tenían sentido, pero que igualmente la colocaban frente a una amenaza inmediata. Podría quedarse sin hogar en menos de un mes. Su mente entró en un estado de shock. El corazón le latía rápido, las manos frías, la vista borrosa. ¿Cómo podía estar pasando? ¿Cómo podía venir eso justo ahora? El desarrollo de su caída se profundizó. Una parte de ella intentó reaccionar, hacer llamadas, buscar ayuda. Pero otra parte, más grande, más cansada, sentía que ya no podía con nada. Caminaba por su propia casa como una desconocida, con pasos lentos, la mirada perdida, sin capacidad para procesar lo que estaba viviendo. En vez de llorar, se quedó en silencio. Un silencio espeso, peligroso. Uno que te vacía por dentro. Esa misma noche, mientras miraba el techo oscuro desde el sofá, empezó a sentirse atrapada dentro de sí misma. Era como si la mente se hubiera llenado de voces que discutían entre ellas, acusándola de todo. No has hecho suficiente. Siempre fallas. No sirves para sostener nada. Por eso todo se derrumba. Esa avalancha mental la ahogó. Le faltaba el aire. Se llevó las manos al pecho. Creyó que iba a desmayarse. Ese fue su colapso. Un derrumbe emocional completo. Pero incluso allí, en ese fondo tan profundo, llegó un nuevo inicio disfrazado de desesperación. ¿Alguna vez has estado tan roto que ni siquiera sabes que necesitas, pero aún así haces algo impulsivamente solo para sentir que existes? ¿Has tenido un momento donde la lógica no funciona, pero tu instinto te empuja a moverte, aunque sea un poco? Sara salió de su casa sin rumbo. Era de madrugada. El aire estaba helado. Caminó varias calles sin saber a dónde iba. Tenía las mejillas mojadas sin recordar cuándo había empezado a llorar. Caminaba rápido, como si huyera de algo invisible. Hasta que llegó a un parque vacío. Se sentó en un banco metálico y ahí, por primera vez en mucho tiempo, dejó que la rabia, la frustración y el dolor salieran sin filtros. Lloró con fuerza, con sonido, con temblor.
No un llanto discreto, sino uno de esos que parten el alma. Se inclinó hacia adelante, cubrió su rostro con las manos y dejó salir todo lo que había acumulado durante meses. Y en medio de ese llanto tan crudo, sintió un pensamiento sombrío: no puedo seguir así. No era una amenaza, no era un impulso, era un reconocimiento profundo de sus límites. Ese pensamiento, oscuro pero honesto, fue también la puerta hacia la solución. Una vez más, la salida empezó como algo mínimo. Se prometió regresar a casa. Solo regresar. No resolverlo todo. No arreglar la vida. Solo volver. Ese fue su primer acto de resistencia. Al día siguiente, con los ojos hinchados y la voz rota, llamó a una asistente social. Luego llamó al hospital para pedir claridad. Después contactó a un vecino para preguntar por alternativas de vivienda. Nada se resolvió rápido. Nada se solucionó al instante. Pero en cada llamada, en cada pregunta, en cada pequeño gesto, recuperaba un centímetro de control. Y eso era más valioso que cualquier respuesta inmediata. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo sigue moviéndose aunque tu alma esté arrastrándose detrás? ¿Has vivido momentos en los que solo sigues porque no sabes cómo parar, pero aún así algo en ti insiste en continuar? En los días siguientes, Sara vivió así, cansada, con miedo, con el corazón hecho pedazos, pero avanzando. Unos centímetros cada día. A veces solo lograba ducharse. Otras, solo comía algo. Otras, llamaba a una institución más. Otras, se permitía llorar sin esconderse. Cada acción era pequeña, pero juntas formaban su mecanismo de supervivencia. El desarrollo del segundo ciclo dramático ocurrió cuando el familiar empeoró aún más. Fue trasladado a cuidados intensivos. Máquinas, pitidos, cables. Lágrimas contenidas en un pasillo. Un médico serio que explicaba lo evidente sin decirlo explícitamente. Y ella allí, sintiendo un terror tan intenso que casi la paraliza. Se culpó. Se preguntó qué habría podido hacer mejor. Se sintió impotente, inútil, pequeña. Pero entonces sucedió algo que cambiaría ese episodio. El familiar abrió los ojos, la miró y, con una voz débil, dijo su nombre. Fue solo eso. 2 sílabas. Su nombre. Nada más. Pero esas 2 sílabas fueron suficientes para sacarla del abismo momentáneo. La solución nació de esa mirada frágil. Comprendió algo profundo: si él estaba luchando por vivir, aunque su cuerpo estuviera roto, ella también debía hacerlo. No solo por él, sino por ella misma. No podía abandonarse ahora. No podía caer justo cuando una parte de su mundo todavía resistía. En los días siguientes, comenzó su reconstrucción emocional. La primera fase fue aceptar ayuda. Dejó de fingir fuerza. Permitió que otros la acompañaran. Aceptó comida cuando se la ofrecían. Respondió mensajes. Explicó su situación sin vergüenza. Pidió tiempo en trámites. Lloró sin esconderse. La segunda fase fue recuperar hábitos esenciales: comer mejor, dormir un poco, ordenar su espacio, escribir unos minutos cada día, caminar un rato en silencio. La tercera fase fue recordar que la vida no la estaba castigando, simplemente la había llevado a un extremo donde ya no podía sostener antiguos patrones. Era necesario romperlos, aunque doliera. ¿Alguna vez has comprendido algo doloroso justo en el momento en que más roto estás? ¿Has sentido que la vida te estaba destruyendo cuando en realidad te estaba obligando a renacer? Esa fue la revelación final del tercer ciclo del capítulo. Sara entendió que no podía volver a la versión de sí misma que era antes de todo esto. Esa versión había sobrevivido, sí, pero también se había negado demasiado. Ahora, en medio del desastre, comenzaba a aparecer alguien nuevo, alguien que sabía pedir ayuda, que sabía detenerse, que sabía llorar, que sabía sostenerse en los peores momentos. La solución no era estar bien.
La solución era permitirse existir, incluso rota, pero avanzar igual. Cuando salió del hospital esa tarde, después de días intensos, respiró profundamente. No era paz. No era felicidad. Pero era resistencia. Y a veces, resistir es el primer paso hacia un futuro que todavía no puedes ver. Así terminó este capítulo, con la vida todavía en caos, con problemas aún sin resolver, pero con una fuerza nueva despertando por dentro. Una fuerza que no nace del éxito, sino de haber sobrevivido a la oscuridad sin dejar que la consumiera por completo. Capítulo 4. Cuando la vida te arroja contra tus propias sombras. ¿Alguna vez has sentido que la vida te empuja tan fuerte hacia el abismo que ya no sabes si tienes los pies en el suelo o si estás cayendo sin control? ¿Has pasado por días en los que te miras en el espejo y no reconoces quién eres, como si dentro de tu cuerpo viviera alguien distinto, alguien agotado, alguien que ya no puede con nada? ¿Has experimentado ese miedo profundo, el que no se grita, el que no se ve, el que solo se siente como una punzada constante en el pecho? Sara conoció ese miedo de frente. Y no una vez, sino varias veces seguidas. Todo comenzó cuando su familiar, después de una ligera mejoría, sufrió una recaída inesperada y mucho más grave. Aquella llamada en mitad de la noche fue como una puñalada directa al alma. El teléfono sonó, ella contestó, y del otro lado una voz temblorosa le pidió que fuera al hospital lo antes posible. Esa frase, repetida cientos de veces en películas, nunca tiene el mismo impacto que cuando te la dicen a ti, cuando sabes que lo que te espera al llegar es algo que podría cambiar tu vida para siempre. En el taxi rumbo al hospital, las luces de la ciudad parecían más frías, más rápidas, más ajenas. Cada semáforo era un tormento. Cada segundo se sentía como un minuto. Sara apretaba el borde del asiento con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Todo en su interior gritaba, no, otra vez no, por favor, no más. Cuando llegó, la llevaron a una sala pequeña donde el médico hablaba con demasiada calma para la gravedad del asunto. Las palabras crítico, complicación, pronóstico reservado y posibles daños se mezclaron en su cabeza como si alguien estuviera hablando un idioma que ella no entendía. Solo veía movimientos de boca. No escuchaba. No procesaba. Sentía como las lágrimas querían salir, pero se quedaban atoradas en su garganta. A partir de ese momento, comenzó un descenso todavía más duro que cualquiera de los anteriores. El problema esta vez no era solo la situación externa. Era que Sara, después de semanas de tensión, miedo, insomnio, estrés y pérdidas acumuladas, ya no tenía fuerza emocional para sostener otra tragedia. Su mente empezó a traicionarla. Su cuerpo también. Primero fue el temblor en las manos. Luego la sensación repentina de que el aire no entraba. Después el sudor frío. Y finalmente, un ataque de ansiedad tan brutal que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Sintió que se moría. Literalmente. Sintió que el corazón se le escapaba del pecho. Que su visión se cerraba. Que iba a perder el control. Una enfermera la vio, corrió hacia ella, la sentó, la calmó como pudo. Pero aunque el ataque físico se detuvo, la tormenta interna apenas comenzaba. ¿Te ha pasado alguna vez que tu propio cuerpo se convierte en tu enemigo? Que incluso estando a salvo, sientes que por dentro te estás desmoronando. ¿Has experimentado ese miedo irracional que llega sin aviso, que te mete en una jaula invisible sin que puedas escapar? Eso vivió Sara durante los días siguientes. No podía dormir. Cuando lo hacía, despertaba sobresaltada, con pesadillas que mezclaban recuerdos, miedos y escenas confusas. No podía comer sin sentir náuseas. No podía quedarse sola porque su mente se inundaba de imágenes catastróficas. Tenía pensamientos oscuros que la asustaban. No porque quisiera hacerse daño, sino porque no sabía cómo detener ese caos mental que la sobrepasaba. Cada visita al hospital era una prueba emocional. Cada máquina que pitaba la hacía saltar.
Cada vez que un médico caminaba rápido hacia la habitación, sentía que su alma se congelaba. Vivía en estado de alerta constante, como si algo terrible pudiera pasar en cualquier segundo. Y entonces llegó lo peor. Un día, cuando salió del hospital para tomar aire, se derrumbó por completo en un pasillo exterior. Literalmente se desplomó de rodillas. El mundo se volvió borroso. No podía respirar. No podía hablar. No podía moverse. Se quedó ahí, temblando, llorando de forma descontrolada, sin importarle quién la viera. Fue un colapso total, el tipo de colapso que no surge de un evento puntual, sino de muchos años sosteniéndolo todo sin permitirse quebrarse. Ese día marcó el desarrollo más intenso de su historia hasta ahora. Las horas siguientes las pasó en casa encerrada en su habitación, con la luz apagada, abrazándose las piernas, sintiendo que si alguien le hablaba, se rompería aún más. Miraba al vacío durante minutos eternos. Su mente le mostraba escenarios terribles: perder a su familiar, perder su casa, perder su estabilidad emocional, perderse a sí misma. Era como si su cerebro se hubiera convertido en un generador de tragedias interminables. Durante ese periodo, comenzó a hacerse preguntas que nunca se había permitido formular. ¿Por qué siempre me pasa todo a mí? ¿Qué hice tan mal para merecer esto? ¿De verdad voy a sobrevivir a esta época? ¿Y si no puedo más? Pero fue justamente en el peor momento cuando nació la semilla de una solución inesperada. Una tarde, mientras estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, escuchó un mensaje de voz. Era de la misma amiga a la que había escrito semanas antes. No decía nada extraordinario, no traía grandes soluciones. Solo decía: no estás sola. Llámame cuando puedas, aunque no tengas fuerzas para hablar. Esa frase rompió algo dentro de ella, pero esta vez para bien. ¿Alguna vez un gesto pequeño te ha salvado un día entero? ¿Alguna vez unas pocas palabras te han recordado que la oscuridad no es eterna, que siempre hay una rendija por donde entra un poco de luz? Esa voz fue la rendija de Sara. Se obligó a contestar. Con voz temblorosa. Con lágrimas. Con miedo. Pero contestó. Y esa llamada se convirtió en una conversación honesta donde, por primera vez, lo dijo todo: el miedo, el colapso, la culpa, el agotamiento, el terror a perder a alguien querido, el vacío que llevaba en el pecho. Su amiga no juzgó. No dio consejos mágicos. Solo la acompañó. Y esa compañía, en ese instante, era más valiosa que cualquier solución. La segunda parte de la solución vino cuando el médico le informó, con cautela, que el familiar había respondido a un tratamiento y estaba estabilizándose. No era una victoria absoluta. No era la salvación completa. Pero era una pausa. Un respiro. Una señal de que no todo estaba perdido. La tercera parte llegó cuando, finalmente, después de semanas de vivir en el filo, Sara tomó una decisión clave: buscar ayuda profesional de forma continua, no solo para crisis puntuales. Aceptó que ya no podía cargar con todo sola. Aceptó que necesitaba apoyo. Aceptó que pedir ayuda no era debilidad, sino valentía. Y así, lentamente, con pasos inseguros y respiraciones entrecortadas, empezó a reconstruirse de nuevo. No porque la vida mejorara de repente. No porque los problemas desaparecieran. Sino porque ella, en su derrumbe más profundo, descubrió que aún quería vivir. Que aún quería sanar. Que aún quería encontrar un lugar donde el dolor dejara de ser su destino. Ese fue el cierre del capítulo más brutal hasta ahora, una caída devastadora, una oscuridad inmensa, pero también el primer rayo firme de fuerza real, nacido no desde la perfección, sino desde aceptar su humanidad rota y aún así seguir adelante. Capítulo 5, cuando crees que ya no queda nada por perder. ¿Alguna vez has sentido que la vida te empuja a un punto tan extremo que empiezas a preguntarte si algo dentro de ti se ha roto para siempre?
¿Te ha pasado que miras tu alrededor y no ves nada que te dé esperanza, como si todos los caminos posibles estuvieran bloqueados? ¿Has sentido ese momento en el que ya no lloras porque te quedaste sin lágrimas y solo queda ese vacío seco, pesado, silencioso? Sara llegó a ese punto. Después de semanas enteras viviendo entre hospitales, papeles, miedo y noches sin dormir, su cuerpo empezó a pasar factura. Al despertar una mañana, sintió un dolor agudo en el pecho, un agotamiento profundo que no era solo físico y un temblor en las manos que no podía controlar. No pudo levantarse. Literalmente. Su cuerpo dijo basta. Ese fue el primer problema, la caída física que llegó cuando su mente ya estaba saturada. Su sistema nervioso estaba al límite. Sus pensamientos eran como cuchillas pequeñas que la cortaban por dentro. No das más, no vas a salir de esta, no tienes con qué pelear. Durante horas, estuvo tendida en la cama sin poder moverse, escuchando el tic-tac del reloj como si fuera una cuenta regresiva. Era la clase de agotamiento que no se arregla con dormir, sino con sanar heridas que llevan demasiado tiempo abiertas. Y en medio de ese colapso, llegó otro golpe inesperado. Una llamada del hospital, su familiar había recaído. Otra vez. Tenemos que hacer pruebas urgentes. Hay riesgo. Prepárese para cualquier escenario. Esas palabras cayeron sobre ella como una tonelada de piedras. No había tiempo para procesar. No había espacio para pensar. Solo un miedo inmediato que la obligó a levantarse aunque su cuerpo no quisiera. El desarrollo de esta nueva tormenta fue todavía más intenso. En el hospital la esperaban máquinas nuevas, cables, alarmas más fuertes, enfermeros moviéndose rápido. El ambiente era tenso. El olor a desinfectante le quemaba la garganta. Cada vez que una puerta se abría, su corazón saltaba. Cada mirada del personal clínico era una amenaza silenciosa. Y por primera vez en semanas, apareció en ella una idea peligrosa, la sensación de que quizá ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Esa noche, mientras esperaba noticias sentada en una sala fría, alguien a su lado comenzó a llorar. Otra familia, otra tragedia, otro miedo parecido al suyo. Escuchar ese llanto ajeno la rompió por dentro. No porque quisiera consolar a nadie, sino porque se dio cuenta de que no podía soportar más dolor, ni propio ni ajeno. Se tapó la cara con las manos y sintió que algo dentro se rompía de un modo diferente. No era desesperación, era resignación. ¿Has sentido alguna vez ese estado en el que ya no luchas ni resistes, sino que te dejas caer porque no te queda otra opción? Ese momento en el que piensas, si algo más pasa, ¿ya no puedo responder? Ese era el estado de Sara. Y entonces, como si el destino quisiera ponerla a prueba una vez más, la vida la golpeó de nuevo. Al regresar a casa, encontró una carta sobre la mesa. Una carta que había evitado abrir. Procedimientos legales, notificaciones urgentes, fechas límite. Era oficial, si no resolvía la situación de vivienda en unos días, la desalojarían. Así, sin compasión. Sin matices. Sin considerar su situación. Todo a la vez, salud, dinero, hogar, emociones, mente, cuerpo. Todo cayendo como una avalancha imposible de detener. Sara se quedó inmóvil frente a la puerta, con la carta en la mano, sin poder respirar. La habitación parecía girar. Las paredes se acercaban. La realidad se deformaba. Y por primera vez en toda la historia, sintió algo que jamás había sentido tan fuerte, miedo a sí misma. Miedo de no saber qué haría si seguían presionándola así. Miedo de perder el control. Miedo de caer en un lugar del que no pudiera regresar. Ese fue su punto más frágil. Pero justamente ahí, desde ese borde psicológico tan peligroso, comenzó la solución. No la solución completa. No la solución mágica. Sino una solución cruda, real, humana. ¿Alguna vez, en medio de una crisis, tu cuerpo ha reaccionado antes que tu mente?
¿Has sentido que haces algo porque sí, sin saber de dónde nace la energía? Eso le pasó a Sara. Se levantó del suelo. Buscó una libreta. Y escribió. No un diario. No una reflexión bonita. No una frase motivadora. Escribió lo que realmente sentía. Estoy cansada. Tengo miedo. No puedo con todo. No quiero perder mi casa. No quiero perder a mi familiar. No quiero perder la cordura. No quiero desaparecer. Escribir esas frases fue como abrir una válvula mental. Dejó salir presión. Dejó salir rabia. Dejó salir culpa. Dejó salir angustia. Fue como gritar sin hacerlo en voz alta. Y ahí, entre líneas torpes y letras temblorosas, apareció una frase inesperada. No quiero rendirme. Esa frase la sorprendió. Porque no la pensó. No la buscó. No la planeó. Salió sola. Como si una parte de ella más profunda, más sana, más escondida, hubiera despertado. Esa frase se convirtió en el centro de la solución. A partir de ella, tomó pequeñas decisiones concretas. Llamó a una trabajadora social. Luego llamó al servicio de asistencia habitacional. Después habló con una amiga que tenía contactos. Más tarde organizó papeles. Pidió una prórroga. Se informó sobre opciones temporales. Comenzó trámites que había evitado por miedo. Cada llamada era una batalla. Cada formulario un reto. Cada espera un tormento. Pero avanzó. Después, en el hospital, el familiar mostró una leve mejoría. No era la salvación. Pero era suficiente para darle oxígeno emocional. Y por último, después de semanas de caos, permitió algo que llevaba años negándose, aceptar ayuda psicológica profunda. No charlar un rato. No desahogarse. Terapia real. Constante. Dolorosa. Necesaria. Esa fue la tercera fase de la solución, aprender a reconstruirse de dentro hacia afuera. ¿Alguna vez has sentido la diferencia entre seguir vivo y empezar a recuperar vida? Entre respirar y realmente ser capaz de llenar los pulmones sin dolor. Esa diferencia empezó a despertar en Sara lentamente. No estaba bien. No estaba fuerte. No estaba estable. Pero estaba en movimiento. Y eso, para alguien que estuvo tan cerca de apagarse, era una victoria gigantesca. Así cerró este capítulo, no con un final feliz, no con problemas resueltos, sino con algo más poderoso que todo eso, una decisión interna de seguir luchando aunque la vida siguiera golpeándola. Una resistencia silenciosa. Una chispa terca. Un instinto de permanecer. El tipo de fuerza que solo nace después de haber sobrevivido a una oscuridad que casi te traga entero. Capítulo 6. Cuando el alma se queda en silencio. ¿Has pasado por esos días en los que no sabes que te duele, pero sientes que algo dentro de ti está gritando? Esos días en los que no hay lágrimas, pero sí un vacío pesado que casi hace ruido. Cuando no sabes si estás cansado, triste, roto o simplemente agotado de sentir tanto durante tanto tiempo. Sara entró en uno de esos periodos extraños en los que la emoción deja de tener forma y se convierte en un silencio incómodo que lo invade todo. Su familiar seguía estable, pero esa estabilidad era frágil, casi simbólica. El hospital se había convertido en una segunda casa, pasillos conocidos, enfermeras con nombres que ya recordaba, sillas incómodas donde se quedaba dormida, máquinas que pitaban con ritmos que ya distinguía. Sin embargo, esta vez había un problema distinto, uno que no tenía que ver con la salud ajena, era ella misma quien se estaba apagando. El problema comenzó con algo sutil. Sara se levantaba cada mañana sin saber por qué lo hacía. Ya no lloraba, ya no explotaba, ya no se derrumbaba. Era como si su mente hubiera decidido protegerla apagando todo sentimiento. Caminaba, hablaba, hacía trámites, escuchaba instrucciones, pero no estaba realmente ahí.
Era una versión automática de sí misma, sobreviviendo sin participar en su propia vida. El desarrollo de esta etapa fue todavía más duro que los derrumbes anteriores porque, a diferencia de las explosiones emocionales, el vacío no duele, pero devora. Se daba cuenta de que ya no reaccionaba igual. Su amiga le hablaba y ella respondía sin emoción. Los médicos le explicaban cosas y ella asentía mecánicamente. Le llegaban avisos legales y apenas sentía alarma. Era como si estuviera viendo su propia existencia desde fuera, sin capacidad para conectarse con nada. ¿Alguna vez has sentido que estás en el mundo, pero ya no perteneces realmente a él? ¿Esa desconexión tan profunda que ni siquiera las tragedias logran mover algo dentro de ti? Eso le ocurrió a Sara durante esas semanas. No gritaba. No lloraba. No pedía ayuda. No estallaba. Simplemente se desvanecía poquito a poco. Ese fue el primer ciclo del capítulo, el problema invisible del apagamiento emocional. La pequeña chispa de solución llegó un día que parecía igual a los otros, pero que tuvo un quiebre mínimo. Estaba en el hospital, sentada junto a la cama de su familiar. De repente, él abrió los ojos, la miró y, aunque estaba débil, sonrió. Una sonrisa tenue, pequeña, casi imperceptible, pero sincera. Una sonrisa que decía estoy aquí, una que no necesitaba palabras. Y entonces, sin planearlo, sintió un nudo en la garganta. Una emoción desconocida para esos días. Una mezcla de alivio y miedo que la atravesó como un rayo. Esa pequeña reacción fue suficiente para demostrarle que no estaba perdida del todo. Que aún había algo vivo dentro. La solución de ese primer ciclo fue simple, pero poderosa, recordar que todavía podía sentir algo. Aunque fuera pequeño. Aunque fuera un mínimo temblor. El problema del segundo ciclo llegó apenas unas horas después. Cuando salió del hospital esa noche, recibió un mensaje inesperado, la prórroga de vivienda que había solicitado había sido rechazada. No había más tiempo. No había más espera. Tenía que desocupar en pocos días. No había lógica. No había justicia. Solo una decisión fría, burocrática, que ignoraba todo lo que estaba viviendo. Sintió un clic en su pecho. No era angustia. No era miedo. Era esa sensación rara de que te quedas sin aire, sin espacio, sin margen. Por primera vez en días, su cuerpo reaccionó. El vacío se convirtió en angustia. Se apoyó contra una pared y respiró hondo varias veces. Su corazón iba rápido, su cabeza daba vueltas. Nadie la veía. Nadie sabía lo que estaba pasando ahí, en medio de la calle, con un mensaje que podía cambiarlo todo. La caída del desarrollo fue brutal. Al llegar a casa, se derrumbó en el suelo. No lloró. No gritó. Solo respiró entrecortado, con los ojos abiertos, sin saber qué hacer. Era una sensación peor que el pánico, era la certeza de que no tenía a dónde correr. La casa ya no era un refugio. El hospital era un pozo de incertidumbre. Su mente era un caos. Su cuerpo estaba agotado. Sentía que cada dirección estaba cerrada. ¿Te ha pasado alguna vez que te quedas sin opciones? ¿Ese momento en el que buscas salidas y todas parecen imposibles? Sara vivió exactamente eso. Un bloqueo mental completo. Un desorden emocional que la dejó inmóvil durante horas. Sin embargo, en medio de ese colapso surgió el segundo tramo de solución. No de fuera. De dentro. Un pensamiento surgió, directo y seco, no puedo perderme yo también. Era verdad. Ya había perdido estabilidad. Ya había perdido salud mental. Ya había perdido seguridad económica. Ya había perdido relaciones. Ya había perdido sueños. Ya había perdido años. No podía perderse a sí misma. Y ese pensamiento, ese impulso instintivo, fue suficiente para que hiciera algo que llevaba días sin hacer, pedir ayuda de manera directa.
mensajes a amigos, llamadas, solicitudes urgentes. Una mezcla caótica de palabras que decían no puedo más sola. Y aunque no recibió respuestas inmediatas, el simple acto de pedir fue un paso hacia arriba. El apoyo tardó en llegar, pero llegó. Un conocido le ofreció un sofá temporal. Otro le dio información útil. Una vecina le ofreció guardar algunas cosas en su trastero. No era una solución definitiva, pero era una red mínima que impedía que cayera del todo. La tercera caída llegó unos días después, cuando tuvo que empacar sus cosas. Su hogar, aunque pequeño y precario, había sido su único lugar seguro. Guardar recuerdos, fotos, ropa, libros, objetos que llevaba años acumulando, fue como arrancarse capas de piel. Cada caja que llenaba era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Y mientras empacaba, se dio cuenta de algo devastador: no estaba llorando. Su cuerpo estaba en modo automático otra vez. ¿Alguna vez te has sentido espectador de tu propia tristeza? ¿Has visto tus manos temblar sin sentir realmente la emoción detrás? Sara guardaba su vida en cajas como quien sigue instrucciones sin entenderlas. Pero la solución final de este capítulo no llegó llorando, ni gritando, ni colapsando. Llegó con una conversación. Cuando terminó de empacar, se sentó con su familiar en el hospital. Él estaba más lúcido. Pudo hablar. Le tomó la mano y le dijo algo que ella jamás esperaba escuchar en ese momento. Tú eres más fuerte de lo que crees. Si pudiste con todo esto, también vas a poder conmigo cuando salga de aquí. Ella se rompió por dentro. Por fin. No con desesperación. No con rabia. Sino con claridad. Ese fue el tercer ciclo, la solución en forma de un reconocimiento interno. Por primera vez entendió que no estaba sobreviviendo por inercia, estaba luchando. Y ganar o perder no dependía de la situación, sino de seguir intentándolo. Ese día, por primera vez en semanas, lloró de verdad. Lloró con alma. Lloró con miedo, con alivio, con cansancio. Pero al llorar, sintió algo que la sorprendió, un alivio profundo, casi liberador. Había tocado fondo muchas veces. Y aún así, ahí estaba. Respirando. Moviéndose. Cambiando. Sosteniéndose. Al cerrar ese día, no tenía casa fija. No tenía certezas. No tenía seguridad. Pero volvió a tener algo que había perdido hacía mucho. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo va a salir bien, sino la esperanza realista de: aunque todo esté mal, yo sigo aquí. Y esa es la esperanza que sostiene a quienes han visto más oscuridad de la que merecían. Capítulo 7. El día en que el mundo se quedó sin color. Hay momentos en la vida en los que no pasa nada grave, pero aún así todo se derrumba por dentro. Momentos en los que no hay un golpe directo, ni una tragedia puntual, pero sí un cansancio tan profundo que te deja sin voz. ¿Has sentido alguna vez que estás tan agotado que incluso las cosas que antes te importaban ya no despiertan nada en ti? Que los colores se apagan, que los sonidos dejan de emocionarte, que la comida sabe a aire y que el tiempo pasa como si no estuvieras presente. Ese fue el tipo de vacío que envolvió a Sara al comenzar este capítulo. Había logrado salir temporalmente del problema de vivienda, estaba durmiendo en un sofá prestado, tenía un pequeño espacio donde dejar algunas cajas y su familiar seguía estable dentro de lo posible. Pero algo extraño ocurrió. Cuando finalmente llegó ese mínimo descanso externo, su interior se desplomó. El primer problema surgió de manera silenciosa. Sara empezó a notar que sus pensamientos se volvían lentos, como si estuvieran sumergidos en agua. Le costaba recordar cosas sencillas. Le dolía la cabeza sin causa aparente. A veces se quedaba mirando un punto fijo durante largos minutos sin darse cuenta. Caminaba por la calle y no procesaba estímulos. Era como si su mente hubiese decidido entrar en un estado de hibernación extrema para poder sobrevivir.
Una mañana, mientras esperaba el autobús, se dio cuenta de que no sabía a dónde iba. Había salido de casa con una mochila al hombro, pero no recordaba cuál era su destino. Miraba el suelo, los coches, las personas, y no sentía nada. Solo un vacío inmenso. Ese fue el primer ciclo del capítulo, la desconexión total de sí misma. El desarrollo de este estado fue durísimo. El sofá donde dormía comenzó a convertirse en un refugio incómodo donde pasaba horas sin moverse, mirando el techo, sintiendo que su cuerpo pesaba demasiado. Su amiga le hablaba, pero ella tardaba en responder. Los médicos le daban actualizaciones, pero su mente las escuchaba como si fueran palabras lejanas. Su propia voz sonaba apagada. ¿Alguna vez has tenido miedo de no reconocerte? De verte en el espejo y no saber si esa persona eres tú o una sombra vacía. Sara vivió exactamente eso. Se veía a sí misma y no encontraba ni alegría, ni tristeza, ni rabia, ni esperanza. Nada. Solo un cansancio seco. La pequeña chispa de solución llegó de un modo inesperado. Mientras estaba en el hospital, una voluntaria repartía mantas y libros entre los familiares de pacientes. La mujer, con una sonrisa sencilla, le ofreció uno sin preguntarle nada. Sara lo aceptó por educación. Era un libro viejo, de tapa desgastada, casi sin color. Lo abrió por curiosidad, sin interés real, solo para distraer ese vacío que la consumía. En la primera página encontró una frase subrayada por algún lector anónimo: a veces el alma se apaga para poder recomponerse. Esa frase, tan simple, tan directa, resonó dentro de ella como un leve golpe. No fue una revelación milagrosa, ni una descarga emocional, pero fue algo. Un toque. Un eco. Una sensación diminuta de que tal vez no estaba rota, sino protegiéndose. Esa frase fue la primera parte de la solución. La segunda caída del capítulo llegó 2 días después, cuando recibió una llamada inesperada del hospital. Necesitaban firmar unos documentos importantes y urgentes. No eran malas noticias, pero sí un trámite que exigía claridad mental. Ella, sin embargo, no la tenía. Camino al hospital, sintió como su respiración se aceleraba. No porque algo estuviera mal, sino porque no tenía fuerzas para afrontar otro trámite más. Se detuvo en mitad de la calle. Las piernas le temblaban. El corazón le golpeaba el pecho. Sentía que el mundo giraba demasiado rápido. Por primera vez en semanas, tuvo miedo real de desmayarse. Miedo de caer en pleno centro, sola. Esa fue la segunda caída profunda, miedo físico a perder el control de su propio cuerpo. El desarrollo fue brutal. Se apoyó en una pared, respiró agitada, sintió que la vista se le nublaba. La gente pasaba a su lado sin siquiera mirarla. El ruido de los coches se hacía más fuerte, más agudo, más insoportable. El suelo parecía moverse. El aire no entraba. Pudo haber colapsado ahí mismo. Pero ocurrió algo distinto. Un hombre mayor, un desconocido, se acercó y le preguntó si estaba bien. Solo eso, ¿te encuentras bien? Una pregunta simple, humana, directa. Esa pregunta rompió el bloqueo. Sara respiró hondo. No supo qué responder. Solo asintió con la cabeza y continuó caminando despacio. Esa interacción mínima fue la solución del segundo ciclo, recordar que incluso en medio del caos, existe humanidad alrededor. El tercer problema del capítulo llegó esa misma noche. Sara regresó al sofá prestado y, al entrar en aquella casa ajena, sintió una tristeza profunda. No por la casa, no por su situación económica, no por el cansancio, sino por algo más difícil de explicar, el duelo por la vida que dejó atrás. Por los planes que ya no estaban. Por la versión de ella que había soñado con un futuro distinto. ¿Has tenido ese momento en el que entiendes que una parte de tu vida murió sin que te dieras cuenta? ¿Ese instante en el que dices ya no soy la persona que era antes? Esa comprensión, silenciosa pero afilada, atravesó a Sara.
El desarrollo de esta tercera caída fue emocional, profundo, casi existencial. Se sentó entre las cajas con sus cosas. Abrió una de ellas. Encontró fotos viejas, objetos de su antigua casa, cartas, ropa que ya no usaba, recuerdos de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Lo sostuvo en las manos y sintió que el corazón le dolía de una forma nueva. No era ansiedad. No era vacío. Era duelo. Fue un llanto distinto. No desesperado, no frenético, no incontrolable. Un llanto lento, silencioso, honesto. Un llanto que había estado esperando salir desde hacía meses. Dejó que las lágrimas cayeran sin resistirse. Sin culparse. Sin intentar detenerlas. Ese llanto fue la primera parte de la solución. La segunda parte llegó cuando, entre las cosas, encontró una vieja libreta, la misma que había usado en capítulos anteriores, y reconoció algo, aunque todo había cambiado, aunque su vida se hubiera derrumbado, ella seguía avanzando. No con fuerza. No con estabilidad. No con claridad. Pero avanzando. Escribió una frase que se convertiría en su ancla emocional para los días siguientes. He perdido mucho, pero no me he perdido a mí. Esa frase fue la solución final de este capítulo. Al cerrar aquel día, entendió algo importante: la vida no le estaba pidiendo que fuera fuerte, ni valiente, ni perfecta, solo le estaba pidiendo que siguiera. Que respirara. Que caminara. Que llorara cuando lo necesitara. Que se sostuviera aunque fuera con un hilo. Sara no tenía certezas. No tenía hogar fijo. No tenía estabilidad. No tenía respuestas. Pero volvió a tener una cosa crucial: conciencia de sí misma. Y cuando una persona recupera eso, aunque sea un poco, aunque sea después de una temporada oscura, vuelve a la vida, incluso si aún no lo sabe. Capítulo 8: la noche en que todo se vino abajo. Y aún así siguió. A veces no es el dolor lo que más destruye, sino el cansancio de vivir demasiados días en modo supervivencia. ¿Alguna vez has sentido que, aunque técnicamente no pasa nada nuevo, tu mente simplemente ya no puede sostener una sola cosa más? Ese momento en el que cualquier pequeño imprevisto, una palabra, un comentario, un ruido, un mensaje, se siente como si te derrumbaran un edificio encima. Eso era exactamente lo que le estaba pasando a Sara. Después de semanas encadenando tragedias, papeleo, hospitales, mudanzas improvisadas y noches sin dormir, llegó un punto en el que su cuerpo parecía estar presente, pero su alma estaba completamente desconectada. Caminaba, comía algo, contestaba mensajes, atendía a su familiar, pero estaba vacía por dentro. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. El primer problema de este capítulo comenzó un día aparentemente normal. Sara recibió una llamada del hospital para confirmar unos documentos. Nada grave. Nada urgente. Nada nuevo. Pero la llamada coincidió con un pequeño imprevisto: perdió el autobús. Un detalle simple, tonto, insignificante, pero suficiente para romper la poca estabilidad emocional que le quedaba. En mitad de la calle, mientras miraba el autobús alejarse, sintió un temblor en las piernas. Un temblor de esos que no provienen de cansancio físico, sino de saturación emocional. Un temblor que anuncia que el cuerpo ya no puede sostener más tensión. Respiró hondo. Intentó calmarse. Pero sentía como el pecho se le cerraba y la mente se le llenaba de pensamientos oscuros. El desarrollo de esta caída fue devastador. Al llegar al hospital, notó que todo estaba desenfocado. Gente moviéndose rápido. Voces que no distinguía. Un olor a desinfectante que le revolvía el estómago. El sonido de las máquinas era más agudo de lo normal. Todo parecía demasiado intenso, demasiado alto, demasiado rápido. ¿Está bien?, le preguntó una enfermera. Sara quiso responder, pero no pudo. La voz no salía.
Su garganta estaba cerrada. Su mente bloqueada. Era como si hubiese quedado atrapada dentro de su propio cuerpo. ¿Alguna vez te has quedado sin palabras no por timidez, sino porque tu mente está demasiado llena de ruido? Ese momento en el que quieres pedir ayuda, pero no puedes articular una frase porque ni tú mismo entiendes que necesitas. Eso vivió Sara. Minutos después, alguien del hospital le entregó los documentos y le habló de forma amable, pero su cerebro estaba apagado. Apenas escuchó. Apenas entendió. Apenas reaccionó. La solución del primer ciclo llegó más tarde, en un rincón del pasillo. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y dejó que las lágrimas salieran en silencio. No un llanto desesperado. No un colapso. Solo lágrimas cansadas, de esas que dicen más que cualquier grito. Esa fue la primera válvula de escape. El segundo gran problema del capítulo llegó cuando salió del hospital y revisó el móvil. Tenía varios mensajes pendientes, uno de la vecina recordándole que debía recoger unas cajas que estorbaban, otro de una institución pidiendo más documentos, un tercero avisándole de una cita urgente, y otro con malas noticias laborales. Nada catastrófico, pero todo junto fue demasiado. Mientras caminaba por la acera, sintió que las piernas ya no le obedecían. Se detuvo. Parpadeó varias veces. La calle giraba. El ruido era insoportable. El sol parecía más fuerte. Las voces lejanas sonaban como ecos distorsionados. Estaba al borde de un ataque de pánico. El desarrollo fue brutal, el corazón acelerado, la respiración corta, el mareo, la sensación de estar perdiendo el control. Se sentó en un escalón para no caerse. Miró al suelo intentando anclarse. Pero el cuerpo no respondía. Podía haber perdido el control por completo. Pero entonces, en ese justo instante, una señora mayor que pasaba a su lado la miró y sin preguntar nada, le dijo: «Respira conmigo». Una frase pequeña. Un gesto simple. Pero esa mujer se sentó a su lado, le puso una mano en el hombro y le marcó el ritmo de la respiración. Y Sara, sin entender por qué, la siguió. Ese fue el segundo tramo de solución, un acto humano, espontáneo, inesperado, que le devolvió un mínimo de control. Cuando recuperó un poco de aire, siguió su camino hacia la casa donde dormía. Pero el tercer golpe del capítulo la esperaba allí. Al llegar, encontró una nota: necesitaban el sofá para otro familiar. No era maldad. No era rechazo. Era una necesidad práctica. Pero para Sara, en ese momento, fue una sentencia emocional. No sabía dónde dormiría esa noche. Ese fue el tercer problema del capítulo: perder temporalmente incluso ese pequeño refugio. El desarrollo fue una mezcla de miedo, rabia, tristeza y agotamiento. Se quedó frente a la puerta, con sus cajas apiladas, sin saber qué hacer ni a quién llamar. Sentía que el mundo entero se le venía encima. Todo acumulado: hospitales, papeleo, mudanzas, trabajo, dinero, miedo, ansiedad, colapsos, pérdida de casa, pérdida de estabilidad y ahora, pérdida de un sofá. Pero la solución final de este capítulo llegó desde un lugar que no esperaba. Mientras ordenaba sus cosas en la acera, su amiga, la misma que había estado con ella desde el principio, apareció sin avisar. La miró. No le hizo preguntas. No le pidió explicaciones. No quiso entenderlo todo. Solo le dijo: «¿Te vienes conmigo?». Sin discusión. Sara, que había aguantado tanto, que se había derrumbado tantas veces, que llevaba días sin sentir nada, por primera vez sintió algo fuerte: alivio. Un alivio tan grande que las piernas le temblaron. Se apoyó en su amiga. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la sostenía de verdad. Ese fue el cierre de este capítulo. Un rescate silencioso. Un gesto humano. Una mano extendida en el momento exacto. Sara seguía rota.
Seguía cansada. Seguía sin casa definitiva. Seguía con problemas acumulados. Pero ya no estaba sola en esa noche interminable. Y a veces, esa es la diferencia entre rendirse y seguir. Capítulo 9. El día en que su mente casi se rindió. Hay momentos en los que ya no es el cuerpo el que no puede más, ni el corazón el que duele, sino la mente la que empieza a desmoronarse pieza por pieza. ¿Has vivido alguna vez un día en el que no sabes si estás despierto o dentro de una pesadilla? Esos días donde todo parece una amenaza, donde cualquier sonido te sobresalta, donde el simple hecho de existir se siente como cargar un peso que no te pertenece. Ese tipo de infierno es exactamente donde cayó Sara al comenzar este capítulo. Una noche, ya instalada en la casa de su amiga, pensó que por fin podría respirar un poco. Pero en lugar de descanso, su mente inició un colapso silencioso. No podía dormir. No podía desconectar. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes confusas le atravesaban la mente: el hospital, las cajas, la calle, la llamada del desalojo, el pánico, el vacío, la sensación de estar al borde de perderlo todo. El primer problema surgió en plena madrugada. Sara se despertó de golpe, empapada en sudor, con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer romperle el pecho. No había pesadilla. No había ruido externo. No había un motivo claro. Solo un terror absoluto que no tenía forma, pero que la envolvía como una sombra. Se levantó de la cama y sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Caminó de un lado a otro sin saber qué hacer, como si estuviera atrapada en su propio cuerpo. El desarrollo de esta primera caída fue oscuro, intenso y muy peligroso. Su mente empezó a distorsionar la realidad. Sentía que algo iba a pasar. Algo terrible. Algo inevitable. Era una sensación irracional, pero tan poderosa que le cortaba la respiración. Miraba las ventanas, las sombras, la puerta. Tenía miedo de todo. Miedo del silencio. Miedo del movimiento. Miedo de sí misma. ¿Alguna vez has tenido miedo sin razón, pero con tanta intensidad que te crees tu propio terror? ¿Has vivido ese estado en el que tus pensamientos se convierten en enemigos que no puedes combatir? Esa fue la noche de Sara. Se derrumbó en el suelo, abrazándose las rodillas. Sus manos temblaban sin control. Intentaba respirar, pero su cuerpo no respondía. Intentaba pensar con claridad, pero su mente estaba atrapada en un torbellino sin salida. Era un ataque de ansiedad llevado al extremo, pero mezclado con agotamiento, trauma y estrés acumulado. Parecía no tener fin. La primera solución llegó de la manera más inesperada. Su amiga, escuchando el ruido, se levantó en mitad de la noche y la encontró en el suelo. Sin decir una sola palabra, se sentó a su lado y la abrazó fuerte. Le sostuvo la espalda, le tomó la cabeza entre las manos y le dijo una frase simple: «Estoy aquí. Respira conmigo». Ese contacto humano rompió la espiral mental. No desapareció el miedo, no desapareció el temblor, pero el simple hecho de no estar sola evitó que su mente siguiera cayendo. El segundo problema del capítulo comenzó al día siguiente. Sara despertó con la sensación de no haber dormido en semanas. Tenía la mirada perdida, los párpados hinchados, los músculos tensos. Al levantarse de la cama, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. Su cuerpo estaba detonado. Su mente, exhausta. Cada sonido de la casa le parecía demasiado fuerte. La luz demasiado intensa. El aire, pesado. Era como si sus sentidos estuvieran alterados. Ese día no pudo ir al hospital. No pudo rellenar papeles. No pudo contestar mensajes. No pudo hacer nada. Su amiga la llevó al salón y la dejó envuelta en una manta. Sara se quedó mirando el vacío, sin pensamientos coherentes, sin energía para hablar. Era un agotamiento absoluto, un colapso mental y emocional. El tipo de agotamiento que asusta porque no se resuelve con dormir.
El desarrollo del segundo ciclo se volvió aún más brutal cuando, sin motivo aparente, comenzó a sentir una angustia creciente en el pecho. Un pensamiento se instaló en su mente como una amenaza silenciosa. No voy a salir de esta. Ese pensamiento se repitió una y otra vez. Como un eco. Como un martillo. Como una sentencia. ¿Alguna vez has sentido que tu cabeza te está castigando sin que tú quieras? ¿Has experimentado ese ciclo mental en el que cada idea te hunde más? Sara pasó horas atrapada en ese bucle. No podía controlarlo. No podía frenarlo. Su mente, agotada y saturada, había activado todos los mecanismos de alarma al mismo tiempo. Fue entonces cuando llegó el segundo tramo de solución. Su amiga llamó a un profesional de urgencia. No para ingresarla. No para alarmarla. Sino para recibir orientación real. Y por primera vez en mucho tiempo, Sara escuchó una frase que le hizo un nudo en la garganta. Lo que sientes no te hace débil. Te hace humana. Tu cuerpo está pidiendo descanso. Esas palabras, dichas con tanta calma, fueron como una grieta por donde entró algo de luz. No lo resolvieron todo, pero frenaron el deterioro. El tercer problema de este capítulo llegó más tarde, cuando intentó levantarse del sofá. Su cuerpo se negó. Tenía las piernas débiles, los brazos sin fuerza. Era como si la gravedad pesara el doble. Su mente, al ver esa reacción física, entró en pánico. ¿Y si ya no vuelvo a ser yo? ¿Y si esto se queda así para siempre? ¿Y si nunca llego a recuperarme? Ese fue el punto más peligroso, el miedo a no volver a ser ella misma. El desarrollo final de este ciclo fue devastador. Se miró al espejo y no se reconoció. No en el sentido superficial, sino en el profundo. La persona que veía parecía vacía, cansada, perdida, con una tristeza tan honda que le temblaron las piernas. Por primera vez, sintió miedo de su futuro. No de un evento concreto, sino del camino entero. Pero entonces llegó la solución más importante del capítulo. Mientras estaba sentada en el suelo del baño, con la cabeza entre las manos, recibió un mensaje del hospital. Ha habido una mejoría significativa. No urgente. Tómese el tiempo que necesite. Esa frase la hizo levantar la vista. No porque fuera una solución mágica, sino porque le recordó algo esencial. El mundo no se estaba acabando ese día. Respiró hondo. Se apoyó en la pared. Y se permitió llorar. Un llanto distinto, no de pánico, sino de alivio. Por primera vez en semanas. Su mente se aflojó un poco. La esperanza no volvió de golpe. Pero regresó 1 milímetro. Y a veces, 1 milímetro es suficiente para no rendirse. Así terminó este capítulo. Sara rota. Cansada. Temblando. Sin fuerzas. Pero viva. Y, sobre todo, dispuesta a intentarlo un día más. Capítulo 10. El punto en el que nadie vuelve a ser el mismo. Hay días en los que la vida no te golpea, te desmonta. No con violencia, sino con una precisión tan fría que cada parte interna se desordena sin que puedas evitarlo. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que algo dentro de ti cambió para siempre, aunque no puedas señalar exactamente qué fue? Ese instante en el que sabes que ya no puedes volver atrás, que la versión antigua de ti ya no existe. Ese fue el inicio de este capítulo para Sara. Tras el colapso mental del capítulo anterior, el cuerpo parecía haber entrado en una tregua frágil, pero su mente no. Había amanecido en la casa de su amiga, exhausta, con la sensación de haber sobrevivido a una batalla que nadie más había visto. Caminó hacia la cocina con pasos lentos, como si su alma pesara el triple. A cada movimiento, sentía un cansancio antiguo, como si tuviera décadas encima. El primer problema apareció mientras intentaba preparar un café. Una simple taza. Un simple gesto cotidiano. Pero al abrir el grifo,
La presión del agua se combinó con un pensamiento intruso que la golpeó sin aviso. ¿Y si no vuelvo a ser normal? Esa frase la desarmó por completo. Se quedó quieta, con las manos temblando, mirando cómo el agua caía sin parar. El desarrollo fue inmediato, un ataque de disociación tan fuerte que sintió que su cuerpo no era suyo. Como si estuviera viendo todo desde fuera. Como si la cocina, la luz, los sonidos, su propia respiración, fueran cosas ajenas. Aterrador. Muy aterrador. ¿Alguna vez has sentido que te alejas de tu propia vida mientras sigues dentro de ella? Como si estuvieras detrás de un cristal grueso que te separa del mundo. Ese fue exactamente el estado de Sara. Sus manos se movían, pero no sentía que fuera ella quien las movía. Su voz sonaba lejos. Su entorno parecía un decorado. Entró en pánico. Se apoyó en la encimera. Intentó respirar. Pero cuanto más intentaba, más se alejaba de sí misma. Su mente gritaba, vuelve, vuelve, vuelve. Pero ella no sabía cómo regresar. La primera solución apareció como un rayo pequeño y seco. Su amiga entró en la cocina, la vio pálida, inmóvil, perdida, y no hizo preguntas. No pidió explicaciones. No intentó arreglarla. Simplemente le dijo, con voz suave y firme: mírame a los ojos. Aquí. Conmigo. Respira. Ese contacto directo, real, presente, humano, le permitió a Sara regresar poco a poco a su cuerpo. No del todo. No rápido. Pero lo suficiente para no quedarse atrapada en ese limbo mental. El segundo problema llegó horas después. Sara decidió salir a caminar para despejar la mente. Pero la calle estaba llena de estímulos que su sistema nervioso no podía procesar. Cada coche parecía demasiado rápido. Cada ruido, demasiado fuerte. Cada persona, demasiado cerca. Sentía que cualquier cosa podía desencadenar otra crisis. Y entonces ocurrió, un coche frenó bruscamente en la esquina, haciendo un ruido metálico. Un ruido normal. Común. Cotidiano. Pero para una mente tan saturada, fue como una bomba. El desarrollo de esta caída fue brutal. El ruido la atravesó como un cuchillo, y su cuerpo reaccionó de inmediato, corazón acelerado, piernas débiles, manos sudorosas, visión borrosa. Empezó a temblar. Su respiración se volvió entrecortada. Caminó hacia un portal sin saber a dónde iba, solo buscando refugio. Se sentó en los escalones, escondiendo la cara entre las manos. ¿Has tenido un momento en el que te das cuenta de que ya no controlas tus reacciones? ¿Que tu cuerpo responde antes que tu mente? Sara estaba ahí, perdida en una mezcla de miedo irracional y recuerdos confusos. Parecía que iba a colapsar otra vez. Pero la solución del segundo ciclo llegó desde dentro, no desde fuera. Mientras respiraba de forma errática, recordó la frase del profesional del capítulo anterior: tu cuerpo está pidiendo descanso. Esa frase resonó en su cabeza como un ancla. Y entonces hizo algo que nunca había hecho en medio de una crisis. Se permitió detenerse. No forzarse a caminar. No obligarse a cumplir nada. No intentar ser fuerte. Solo detenerse. Esa pausa consciente le permitió que el miedo bajara un poco. No desapareció, pero dejó de crecer. El tercer problema, el más brutal del capítulo, ocurrió esa misma noche. Sara recibió una llamada del hospital. Su familiar había tenido un episodio grave. No crítico, pero sí serio. Requerían una decisión importante. Una decisión que normalmente tomaría alguien con calma, claridad y lógica. Pero ella no tenía nada de eso. Su mente estaba hecha trizas. El desarrollo emocional fue devastador. Se quedó de pie, teléfono en mano, sintiendo como todo lo que había logrado estabilizar en los últimos días se desmoronaba otra vez. Su cuerpo se tensó hasta doler. Su garganta se cerró.
Su mente se llenó de pensamientos desesperados. No puedo más. No puedo decidir. No puedo fallar. No puedo. El miedo la aplastó con fuerza. Entró en un estado casi febril. Sentía calor, luego frío. Quiso correr. Quiso gritar. Quiso desaparecer. Pero no podía hacer nada. Estaba paralizada. ¿Alguna vez has estado tan al límite que cualquier decisión parece una sentencia? ¿Ese instante en el que el miedo y la responsabilidad te ahogan al mismo tiempo? Ese era el infierno de Sara. Pero en el centro de ese caos llegó la solución más poderosa que había encontrado hasta ahora. Su amiga le quitó el teléfono suavemente y le dijo: «No vas a decidir esto sola. No más». Fue como si alguien le hubiera arrancado un peso invisible del pecho. Por primera vez en meses, Sara sintió algo que no había sentido ni una sola vez desde el inicio de esta historia. Amparo. No ayuda temporal. No un gesto puntual. No un si necesitas algo, avísame. Amparo real. La sensación profunda de que alguien estaba con ella, hombro a hombro, en la peor noche de su vida. El cierre de este capítulo no fue calma, ni felicidad, ni descanso. Fue algo más crudo y más valioso. Un alivio desgarrador. El alivio de no estar sola en la tormenta. El alivio de saber que no tenía que cargarlo todo. El alivio de poder llorar sin esconderse. El alivio de sentir que, aunque estaba destrozada, había una mano sujetándola para que no cayera del todo. Sara seguía partida. Seguía asustada. Seguía frágil. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba cayendo. Estaba siendo sostenida. Capítulo 11. El regreso a sí misma. Hay momentos en los que no te das cuenta de que estás sanando, hasta que un día, sin saber cómo, notas que respiras diferente. ¿Has vivido alguna vez ese instante en el que te descubres pensando algo que hace meses te habría parecido imposible? Ese momento en el que, por primera vez después de mucha oscuridad, puedes sentir un poco de calma sin miedo a que desaparezca. Así empezó el final del viaje de Sara. No hubo un evento mágico. No hubo una revelación cinematográfica. No hubo un día perfecto donde todo se arreglara. Lo que sí hubo fue algo más real. Un cansancio que ya no la destruía, sino que empezaba a rendirse ante la necesidad de paz. La vida seguía siendo complicada, su familiar avanzaba lentamente, ella seguía lidiando con trámites, seguía adaptándose a un hogar temporal, seguía con una mente sensible y un cuerpo exhausto. Pero había cambiado algo fundamental. Ya no estaba sola por dentro. El primer problema de este capítulo llegó una mañana en la que recibió un correo importante sobre su situación de vivienda. La respuesta inicial fue negativa. Una parte de ella sintió el viejo impulso de derrumbarse. El temblor en las manos. El nudo en la garganta. El miedo automático. Pero luego ocurrió algo nuevo. El desarrollo fue distinto a todos los anteriores. Respiró, buscó información, llamó a una oficina, pidió asesoramiento, habló con la trabajadora social, revisó alternativas. No desde el pánico. No desde la desesperación. Desde la responsabilidad. Desde una calma frágil, pero real. Esa fue la primera señal de transformación, donde antes habría habido una crisis, ahora había movimiento. La primera solución fue interna, darse cuenta de que ya no huía, sino que enfrentaba. El segundo problema vino al visitar el hospital. Su familiar tuvo una pequeña complicación, nada grave, pero suficiente para activar viejos miedos. Sintió el corazón acelerarse, pero esta vez no le temblaron las piernas. Esta vez no tuvo ataques de pánico. Esta vez no se disoció. Esta vez no se hundió. El desarrollo fue firme. Se sentó, escuchó al médico, tomó notas, hizo preguntas. Su voz seguía temblorosa, sí, pero estaba ahí. Presente. No como una sombra,
sino como alguien que había aprendido a sostener su dolor sin dejar que la aplastara. La segunda solución llegó como una certeza sencilla: había sobrevivido a etapas peores. Y eso le dio una fuerza distinta, una fuerza madura, una fuerza silenciosa. El tercer problema llegó una noche en la que, después de una larga jornada, se encontró sola en la habitación donde dormía temporalmente. El pasado, como siempre, quiso colarse. Recordó los colapsos, las mudanzas, los hospitales, las noches de terror, los días sin saber si iba a aguantar un minuto más. Sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Por un segundo creyó que la oscuridad regresaría. Pero esta vez, no lo permitió. El desarrollo final de este capítulo ocurrió cuando se sentó con esa vieja libreta, la misma que había sido refugio en varios capítulos, y escribió algo que jamás se había atrevido a escribir. No soy la misma que antes. Y no quiero volver a serlo. Esa frase fue la culminación de todo su viaje. Porque no se trataba de recuperar su vida pasada. No se trataba de volver a ser la vieja Sara. No se trataba de ignorar el dolor vivido. Se trataba de entender que todo el sufrimiento, toda la pérdida, todo el miedo, toda la oscuridad, la habían convertido en alguien nuevo. Alguien con cicatrices, sí. Alguien con heridas, claro. Pero alguien más consciente, más fuerte, más capaz de sostenerse. La tercera solución llegó con una claridad que la hizo llorar. Había sobrevivido. Y ahora podía elegir cómo vivir. Esa noche, antes de apagar la luz, recibió un mensaje del hospital: su familiar estaba estable. Un mensaje normal. Un mensaje simple. Pero para ella, ese mensaje fue símbolo de algo más amplio: el tiempo empezaba a caminar a su favor. Se acostó. Respiró hondo. Y por primera vez desde el inicio de su tormenta, no sintió miedo de despertar al día siguiente. No porque ya no hubiera problemas, sino porque ahora sabía que podía enfrentarlos. Y así, con una calma nueva, con un agotamiento distinto, con una madurez que había sido tallada a golpes, Sara cerró el capítulo más duro de su vida. No con victoria absoluta, no con un final perfecto, sino con un renacer honesto. El renacer que solo conocen quienes han visto lo peor de sí mismos. Y aún así deciden seguir adelante. Y si tú no quieres que te pase lo mismo que le pasó a Sara, no esperes a caer tan hondo para cuidarte. No ignores las señales de tu cuerpo. No calles tus miedos. No lleves tu dolor solo. No te abandones. Busca ayuda antes. Descansa antes. Pide apoyo antes. Habla antes. Llora antes. Sostente antes. No esperes a romperte del todo para empezar a vivir de verdad. Capítulo 12, Epílogo, lo que Sara aprendió cuando ya era demasiado tarde. No todas las historias terminan con un gran triunfo. No todas las heridas cierran del todo. No todos los caminos vuelven al punto de origen. Pero hay finales que valen más que cualquier victoria. Los finales donde alguien vuelve a encontrarse a sí mismo. Eso fue lo que ocurrió con Sara. Después de sobrevivir a miedos que la paralizaron. A noches en las que no podía respirar. A días en los que su mente la empujaba hacia el borde. A pérdidas que la dejaron sin rumbo. A colapsos que la hicieron temer por su propia cordura. Descubrió algo esencial. Que la vida no siempre quiere destruirte, pero sí te obliga a verte, a mirarte de verdad, a enfrentarte, a reconstruirte. Sara no volvió a ser quien era antes. No pretendió volver a serlo. No buscó borrar lo vivido. Aceptó sus cicatrices. Aceptó sus miedos. Aceptó su fragilidad. Pero también aceptó su fuerza. Su valor. Su capacidad de seguir. Aprendió que pedir ayuda no es rendirse. Que llorar no es debilidad. Que parar no es fracasar.
Que necesitar a otros no es depender. Que cuidarse no es egoísmo. Que descansar no es perder tiempo. Aprendió que lo que casi la destruye también fue lo que la enseñó a vivir de otra forma. Y si hay algo que ella querría que recordaras, algo que hubiera querido que alguien le dijera antes de caer tan hondo, algo que podría haberte ahorrado lágrimas, miedo y noches interminables, es esto: si no quieres que te pase lo mismo que le pasó a Sara, no esperes a llegar al límite. No esperes a colapsar. No esperes a que el cuerpo te frene. No esperes a que la mente grite. No esperes a que el alma se apague. Escúchate antes. Atiéndete antes. Habla antes. Suelta antes. Llora antes. Pide ayuda antes. Descansa antes. No tienes que romperte para cambiar. No tienes que caer para despertar. No tienes que tocar fondo para empezar a subir. Porque la historia de Sara no debería repetirse. Pero su renacimiento sí debería inspirarte. Y si alguna vez te sientes como ella, si alguna vez el miedo te aprieta, si alguna vez la vida te pesa demasiado, si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda esto: no estás solo, no estás rota, no estás acabado. Aún puedes levantarte, aún puedes respirar, aún puedes empezar de nuevo. Hoy, ahora, antes de que sea tarde.